Le cambio de tercio. Hablemos del tema de la amnistía. Ayer ese tema se volvió político, pero tiene tanto de político como de jurídico. ¿Una amnistía general para los actores del conflicto se puede o no se puede? Pues sigue siendo tema de conversación y como lo decíamos ayer también, pues se suben a ese bus al estar de acuerdo en esta amnistía algunos personajes de la vida pública como el senador Gustavo Petro. Por eso, importante explicar qué es la amnistía y en qué casos se puede aplicar. Aquí les tenemos el ABC de este asunto. Esta fue la afirmación del expresidente y exsenador que ha generado diversas reacciones, pero es necesario entender de qué se trata y cuáles son los alcances que tiene la aplicación de una herramienta tan poderosa como peligrosa. La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de una violación de la ley. Ahora bien, ¿puede o no aplicarse la amnistía general en Colombia? Red Más Noticias consultó diferentes expertos sobre su aplicación y alcances. En la Constitución colombiana, la amnistía y el indulto están solamente comprendidos para delitos políticos y se ha entendido que para delitos conexos a los políticos. Es absolutamente imposible, desde el punto de vista jurídico, una amnistía generalizada como la que se está proponiendo, porque el Estado colombiano tiene unas obligaciones internacionales de investigación y juzgamiento de los delitos más graves. Más allá de la posibilidad de la aplicación de la amnistía, ¿qué pasaría si de todas maneras se aplicara? Tiene la enorme debilidad de poner en tela de juicio los principios constitucionales que se pactaron en los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano, no el gobierno de Estado, sino el Estado colombiano y las FARC. En esos principios de la justicia transicional y de la JEP están las condiciones para que personas del Estado colombiano se sometan a esa justicia transicional. Para lograr la reconciliación a través o mediante instrumentos jurídicos políticos es necesario cumplir, primero, con unos máximos de verdad, segundo, con unos medios de reparación y finalmente con al menos unos mínimos de justicia. En el ámbito internacional, los expertos señalan que Colombia se podría exponer a investigaciones que terminen en condenas contra la nación por posibles casos de impunidad. Si saliera una ley con una amnistía en estos términos, seguramente la Corte Constitucional debería declararla inconstitucional por el incumplimiento de estas obligaciones internacionales. Además, posibilitaría que la Corte Penal Internacional interviniera en Colombia. Debe anotarse igualmente que tenemos índices de impunidad de cerca del 90% y que generalmente los mecanismos para atacar delitos puntuales han sido el sometimiento voluntario a la justicia por parte de los infractores. Alrededor de 13.000 exintegrantes de las FARC se sometieron a la Justicia Especial para la Paz. Unos 30.000 exparamilitares se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz. En los dos casos se han presentado disidentes, mientras que unos 466 agentes del Estado enfrentan algún tipo de proceso por hechos cometidos en medio del conflicto armado. Esto es lo que tiene que ver con la parte o la viabilidad jurídica para una amnistía, pero hay otra cara de la moneda, y lo que tiene que ver con la parte política. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Con esta propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe y que le gustó a Gustavo Petro. Aquí se lo contamos. Para construir con la paz se debe hacer un borrón y cuenta nueva, y al parecer esas serían las luces que daría la propuesta del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad. Todos van a querer el mismo beneficio, llámense militares, paramilitares, guerrilleros o civiles comprometidos con el conflicto. Reabrir el debate sobre el acuerdo de paz conseguido en La Habana puede ser el camino para acabar con la polarización. Una oportunidad para relegitimar el proceso de paz, para volver a discutir algunas condiciones relacionadas con los beneficios jurídicos. Es de delitos políticos, cometidos por unos grupos que desconocían la legitimidad del Estado, otros grupos ilegales que creían estar apoyando al Estado, miembros del Estado que creían que por las buenas no iban a ganar y violaron las reglas, y detrás gente que los financiaba a todos para sacar provecho de una u otra manera. A partir del reconocimiento de unos de los elementos fundamentales del proceso de La Habana y con la posibilidad de que en algún momento la sociedad colombiana acepte unánimemente esas condiciones. Pero el gran interrogante es, con la amnistía, ¿todos podrían ganar o perder? Claro, todos perdemos un poco.
porque las personas que fueron víctimas de las FARC van a sentir que no hubo justicia. Las madres de los muchachos de los falsos positivos van a creer que no hubo justicia porque se perdonó a los militares que los mataron. Y así, pero si todos perdemos un poco, también todos ganamos un poco. Este tema tiene mucho para discutir, pero antes de entrar con el análisis, Paula, el presidente se metió en este tema ahí como por los laditos. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, señor, habló del asunto. El presidente, pues mire, dijo varias cosas. Primero pidió que la verdad del conflicto armado en Colombia pues esté libre de sesgos. Estas fueron unas declaraciones que él dio en una ceremonia de condecoración a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, una ceremonia que tuvo lugar hoy. También dijo el presidente que la verdad no amerita ninguna manipulación, ningún manoseo y mucho menos, repito, ningún sesgo. Eso fue lo que dijo el primer mandatario. Ese tema de sesgos, Mauro, parece que fuera como al padre de Ru, ¿no? De todas maneras, en esto, ¿quién gana y quién pierde? ¿Será cierto que perdemos todos y ganamos todos? Pues, Yoba, depende de las condiciones en que se diera esa amnistía. Ya nuestros expertos nos han dicho con lujo de detalles cómo no puede ser una amnistía generalizada, cómo se debe restringir a cierta clase de delitos y cómo incluso en esa clase de delitos más relacionados con el delito político, incluso en ese caso tendría que estar antecedida de verdad y también de reparación en la medida en que esos delitos hayan generado algún tipo de recursos como por ejemplo narcotráfico, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. De hecho, se considera que si no hay esos componentes de verdad y de reparación, pues en últimas lo que se haría es un borrón y cuenta nueva en el que se bota todo debajo de la alfombra y terminamos perdiendo todos. Algo distinto sería que habiendo verdad y reparación hubiera algún tipo de ajuste de penas para lograr una aparente equidad entre las partes, que es lo que en últimas ha generado que tanto el expresidente Álvaro Uribe como el mismo Gustavo Petro hayan usado en su momento como ejemplo a EPA Colombia para decir cómo es posible esa asimetría y esa inequidad que a una mujer que termina golpeando con un martillo un transporte masivo le van a dar más que a un corrupto, le van a dar más que a un violador de niños, etcétera, etcétera. Pero ojo a lo siguiente. Creo yo que crece cada vez más la suspicacia de la opinión pública acerca de cómo ha ido avanzando el caso de los falsos positivos. Uno de nuestros expertos mencionaba ese caso. Cómo pasó de tener más o menos 2.000 casos en la Fiscalía a más de 6.000 en la Jurisdicción Especial para la Paz. Cómo la Fiscalía le va a imputar cargos al general Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército bajo el segundo gobierno del expresidente Uribe. Cómo ante la JEP muchos militares han señalado al mismo general Mario Montoya y cómo eso puede ir creciendo en número y en gravedad y afectando o acorralando por lo menos políticamente al expresidente Álvaro Uribe. Los suspicaces dicen, ahí está la razón para buscar rápidamente una amnistía para que ese caso que viene creciendo tan rápidamente se neutralice. Y al otro lado hay suspicaces que dicen, claro, es que como Gustavo Petro fue en su momento amnistiado, indultado, aquí busca lo mismo. Ojo, no cometamos errores. Gustavo Petro no fue amnistiado, no fue indultado, no tenía cargos, no tenía condenas, fue desmovilizado en su momento de la guerrilla de la M-19, pero esa no sería su razón. Sería, como lo decíamos el día de ayer, capitalizar esa especie de refundación de la patria que conllevaría una amnistía en la que, pues si ya le dio un premio Nobel a un expresidente, imagínense ustedes, para un candidato enarbolar esa bandera de hagámonos pasito de aquí en adelante, puede rendir muchos frutos desde el punto de vista político. Así se siente tu cabeza con esos fuertes.